para la realización de esta presentación, que son básicamente el boletín práctico de la COG, artículos de la FELCOSOC, de la revista de Ginecología y Obstetricia de México y de la revista Nature. A lo largo de esta charla vamos a tratar estos 6 puntos que pueden ver en pantalla para comenzar definiciones relevantes de la diabetes gestacional y su epidemiología, factores de riesgo, la fisiopatología de la diabetes gestacional, sus posibles complicaciones tanto maternas como fetales, el tamizaje y método diagnóstico y finalmente el tratamiento. Entonces, como les decía, vamos a iniciar con las definiciones y la epidemiología de la diabetes gestacional. En primer lugar, pues es clave comprender que la diabetes gestacional es cualquier tipo de intolerancia a los carbohidratos que bien puede ser diagnosticada o desarrollada durante el embarazo. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, pues existen 2 escenarios posibles en las pacientes con diabetes gestacional. El primero es que la paciente no sabía que tenía diabetes previa al embarazo, es decir, diabetes pregestacional o manifiesta, bien sea de tipo 1 o tipo 2, que por lo general se va a identificar en el tamizaje del control prenatal, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. O también ya tenemos la paciente con diabetes gestacional propiamente dicha. Esta diabetes gestacional propiamente dicha es aquella que aparece secundaria al embarazo y a su vez se puede clasificar en estos 2 tipos que vemos en pantalla. La diabetes mellitus gestacional tipo A1 es aquella que está adecuadamente controlada con dieta y sin necesidad de medicación. Por otro lado, tenemos el grupo de diabetes gestacional tipo A2 que va a requerir medicación para el control metabólico. Ya hablando de la epidemiología, según la estadística de Estados Unidos, el 7% de los embarazos van a estar complicados con diabetes y el 86% de estos corresponden a diabetes mellitus gestacional. Pero de acuerdo a la información de la OMS y de la Federación Internacional de la Diabetes, vamos a tener diferentes incidencias y prevalencias de la aparición de la diabetes gestacional dependiendo de la raza y de la ubicación geográfica de nuestra paciente. En nuestro caso, cuando vemos pues Sudamérica o Centroamérica, como podemos ver en la imagen, podemos encontrar un 11.2% de prevalencia de diabetes gestacional, que puede llegar hasta un 16.6%. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo identificados para la diabetes mellitus gestacional, tenemos en primer lugar la edad materna, pues se ha demostrado que las pacientes que se embarazan por encima de los 40 años tienen hasta 2.4 veces más probabilidades de tener diabetes gestacional que aquellas pacientes que se embarazan por debajo de los 30 años. La raza también va a ser un factor de riesgo pues, relevante, en donde ser latina, asiática o incluso miembro de algunos grupos nativos estadounidenses o neozelandeses puede representar un mayor riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Del mismo modo, aquella paciente que tiene una obesidad o sobrepeso, especialmente cuando tiene un índice de masa corporal superior a los 25 kilogramos sobre metro cuadrado, también va a tener un factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes mellitus gestacional. Ya otros factores de riesgo que están un poco más relacionados a lo que nosotros podemos encontrar a la hora de realizar pues, la anamnesis, la historia familiar en primer grado de diabetes mellitus tipo 2 o la historia personal de diabetes gestacional en embarazos previos puede ser indicativa de un factor de riesgo para diabetes gestacional, así como la aparición de síndrome de ovario poliquístico, que por sus características que ya conocemos, en su fisiopatología tiene resistencia a la insulina, de modo que se relaciona, por supuesto, con la diabetes y en este caso la diabetes gestacional. Debemos considerar que en una paciente que ha tenido resultados perinatales adversos, ya sea una malformación, especialmente a nivel del corazón o a nivel del sistema nervioso central, como macrosomía también y la muerte uterina de origen inexplicado o trauma obstétrico, también caben como pacientes que pudieran considerarse con un riesgo al desarrollo de diabetes mellitus gestacional. Igualmente, las condiciones de alto riesgo dentro del mismo embarazo actual, por llamarlo de alguna forma, como la presencia de embarazo múltiple o la hipertensión gestacional, son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad.
Y por supuesto lo que son los estilos de vida no saludables como el tabaquismo, el sedentarismo, una dieta rica en carbohidratos que está denominada o la conocemos como la dieta occidental, también se ha visto asociada como factor de riesgo. Finalmente, también existe en la estadística una evidencia de que las pacientes con un feto de sexo masculino suelen tener una mayor incidencia de diabetes gestacional. Ya en cuanto a la fisiopatología de la diabetes gestacional, debemos considerar que hay unos cambios fisiológicos en el embarazo debido al aumento de hormonas contrarreguladoras que van a ser producidas algunas por la placenta, otras que simplemente durante el embarazo tienen un aumento de su producción endógena. Estas pueden ser el lactógeno placentario, el cortisol, la progesterona y la hormona de crecimiento. Entonces, todo esto va a generar que haya un aumento de la producción endógena de glucosa, que es de alrededor de un 30% más, que haya una disminución de la sensibilidad a la insulina de alrededor del 50%, y esto va a hacer que haya un aumento de la secreción de la insulina respecto, o sea, en una paciente embarazada respecto a una paciente no embarazada. Y esto lo podemos ver en las gráficas aquí, en donde las no embarazadas están representadas en rojo y las embarazadas en azul. Entonces, en la primera gráfica podemos ver cómo después de una carga, que pues puede ser el almuerzo, el desayuno, el almuerzo y la comida, ella va a generar unos picos de glucosa mucho más altos en comparación a los picos de glucosa que genera una paciente no embarazada. Del mismo modo, podemos ver qué ocurre con la producción de insulina. Entonces, pues para concluir de estas gráficas, básicamente en la mujer embarazada, de manera fisiológica, va a generar picos más altos de glucosa y picos más altos de insulina, y esto se da porque se va a disminuir la sensibilidad de la insulina, por lo que la paciente va a requerir fisiológicamente producir más insulina para cumplir como el control metabólico. Esto es en el caso de la normalidad. Pero digamos que ya en cuanto a la paciente que desarrolla diabetes gestacional, el conjunto de los factores de riesgo que ya habíamos descrito anteriormente, como por ejemplo la obesidad, van a producir que la resistencia de la insulina periférica se presente de forma excesiva y que la producción de la insulina sea insuficiente. Por ende, todo esto va a producir una cantidad endógena de glucosa excesiva, generando un exceso a la resistencia a la insulina, y eso va a generar en conjunto que haya un aumento de la producción de glucosa a nivel hepático del tejido adiposo y también una disminución de su captación, tanto por el músculo como por el hígado y de nuevo el tejido adiposo. Todo esto, como podemos ver, es un tipo de círculo vicioso. Fisiológicamente la paciente iba a perder resistencia a la insulina, pero ahora por los factores de riesgo que presenta, la pierde aún más. Esto va a generar una producción insuficiente que va a generar aún mayor producción endógena de la glucosa, dejando más glucosa libre. Y a esto le sumamos pues ya lo fisiológico que veíamos antes de las hormonas relacionadas a la placenta que en la paciente embarazada sin desarrollo de diabetes mellitus igual generaban estos fenómenos. Todo esto nos va a llevar a una hiperglicemia, que va a desencadenar resultados a nivel materno, como el aumento de la probabilidad de preeclampsia y la diabetes mellitus tipo 2, que se puede ver como una consecuencia a largo plazo. Esta hiperglicemia materna, a su vez, nos va a producir una hiperglicemia e hiperinsulinemia fetal, lo cual nos va a llevar a lo que son las complicaciones, en este caso a las fetales, que son la macrosomía y el feto grande para la edad gestacional, la hipoglicemia neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, la hiperinsulinemia fetal, la hiperbilirrubinemia, la distocia de hombros y trauma del parto, que viene un poco relacionada con lo que es la macrosomía, la muerte intrauterina, la obesidad en la infancia y la adultez. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque esta hiperglicemia fetal, que como ya vimos es derivada de la hiperglicemia materna y dada por la difusión facilitada de la glucosa a través de la placenta, va a producir un polihidramnios debido a una diuresis osmótica de este feto por su hiperglicemia. Y esto en general va a desencadenar una hiperinsulinemia fetal, perdón, que actúa sobre el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y este va a inducir a la macrosomía fetal y a la disfunción de los neumocitos tipo 2, retrasando la producción de surfactante pulmonar, que es lo que explica este síndrome de dificultad respiratoria que veíamos aquí.
Entre las complicaciones maternas es importante recalcar que aquellas pacientes que tienen un mejor control de la glicemia en ayunas van a tener menos incidencia de preeclampsia en comparación a aquellas que no tienen control metabólico, en las cuales más o menos se duplica el valor. Como podemos ver, las pacientes que tienen una glicemia en ayunas inferior a 111 miligramos sobre decilitro tienen un 9,8 de probabilidad de desarrollar una preeclampsia, mientras las que tienen mayor o igual al mismo valor tienen el 18%, que es pues, el doble. Eh, También tenemos un aumento de las probabilidades de tener cesárea cuando se compara a una paciente no diabética, que es del 9,5%, a una paciente diabética que a pesar de estar controlada igual va a tener un aumento de riesgo que va a ser un 17%. Y ya la paciente que va a requerir tratamiento farmacológico para su diabetes va a tener hasta un 25% de riesgo de una cesárea. Y finalmente, como ya les decía en la diapositiva de la fisiopatología, la diabetes mellitus tipo 2 se da más o menos en el 70% de las pacientes que tuvieron una diabetes mellitus gestacional entre los 22 y 28 años después del episodio. Pero en mujeres hispanas se ha demostrado que puede llegar hasta un 60% de estas mujeres apenas los 5 años de desarrollar esta diabetes mellitus gestacional. Es por esto que, como también ya veremos un poco más adelante, que el tratamiento de estas pacientes no termina una vez pues se da el parto, sino que hay que hacerles un seguimiento postparto para pues estar, pues prevenir o tratar oportunamente a estas pacientes que pues es un altísimo porcentaje, el 70%, que desarrollan diabetes mellitus 2. Entonces, ¿cómo se hace el tamizaje y el diagnóstico de la diabetes gestacional? El tamizaje universal ha sido reconocido mundialmente como una medida costo efectiva y en nuestro medio, es decir, en Colombia, se viene utilizando hace más de 2 décadas. Este se hace por medio de una prueba de O'Sullivan que consiste en darle a la paciente una carga de 50 gramos de glucosa para posteriormente pues, medir su glicemia una hora después. Si el resultado es mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitro, se considera pues, que la prueba fue positiva y por lo tanto se debe pasar a una prueba diagnóstica que ya les explicaré. Y si sale menor, se considera que el tamizaje salió negativo. En cuanto al diagnóstico, pues existen dos fuertes corrientes como en la literatura. Una que está propuesta por la ACOG y otra que está propuesta por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes en el Embarazo. La guía publicada por el Ministerio de Salud y por Colciencias está adherida a la segunda, que pues, está por las siglas IADPSG, perdón. Entonces, pues básicamente voy a hablarles únicamente de esa, que es la pertinente para nuestro contexto. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente en que hay que realizar una prueba de tamizaje en el primer trimestre y esta prueba de tamizaje nos va a ayudar a diagnosticar o a identificar, mejor dicho, a aquellas pacientes que les mencionaba al principio de la charla, que son diabéticas pregestacionales y no saben que son diabéticas hasta el momento de hacerse este primer tamizaje. Entonces, este tamizaje lo podemos hacer por cualquiera de estas tres pruebas que están enlistadas. En primer lugar, tenemos la glicemia en ayunas, que debe ser mayor a 126 para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%, o una glicemia al azar que sea mayor o igual a 200 miligramos. De acuerdo con las guías, pues toda paciente debe estar tamizada con pruebas de laboratorio para niveles de glucosa en sangre entre las semanas de 24 a 28. Sin embargo, pues aquí lo hacemos pues entre estas semanas y también en el primer trimestre para así identificar a estas pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer entre la semana 24 y 28? Por medio de una curva de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos de carga. Entonces, básicamente, pues vamos a tomar tres medidas, una en ayunas, una hora postcarga y una 2 horas postcarga, en la que la medida en ayunas considerada normal debe ser menor a 92, una hora después debe ser menor a 180 y 2 horas después menor a 153. Súper importante que tengan en cuenta que en el diagnóstico de un solo paso, que es este, con un solo valor anormal ya hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Es decir, si digamos le toman la glucosa en ayunas y le salen, no sé, 90,
pero ya la glucosa de 1 hora le sale en 200 y después la de 2 horas le sale normal, igual, así tenga dos valores dentro de los rangos normales y solo uno alterado, ya se considera diagnóstico de diabetes gestacional. También podemos usar la estrategia de 2 pasos, que pues básicamente es con la de la prueba de O'Sullivan primero y luego pasar a hacer el test de curva de glicemia con 75 gramos, que pues este no es el recomendado por la guía colombiana, sin embargo, pues también se los traigo, que se considera normal en las pacientes que tras 1 hora de darle la carga de 50 gramos sea menor a 140 miligramos sobre decilitro. Si a la paciente arroja un resultado entre el 140 y 199, vamos a pasar a hacer esta curva de glicemia que les acabo de explicar. Y ya si la paciente arroja valores superiores a 200, le damos el diagnóstico y como tal sería de un solo paso. Ya para ir cerrando, pues vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento. Entonces, vamos a empezar por lo que son las intervenciones no farmacológicas, en donde en primer lugar tenemos la monitoría materna. Se recomienda que esta se haga 4 veces al día, en ayunas y después de cada comida. Y en ayunas debería estar por debajo de 95 miligramos, postprandial si se la toma 1 hora después de comer, menor de 140, y si se la toma 2 horas después de comer, menor de 120. Si existe un control metabólico, digamos, en todas las tomas de esta paciente durante al menos 2 semanas, el médico tratante podría llegar a considerar reducir la toma a solo 2 medidas diarias. Sin embargo, está más soportado por la literatura hacerlo las 4 veces para asegurarse que en ningún momento del día existe una falla en el control metabólico. Y ya en cuanto al tratamiento no farmacológico como tal, pues lo que vamos a buscar es intervenir a la paciente en dieta y ejercicio. Recordemos que la paciente que alcanza control metabólico solo con dieta y ejercicio es la que se clasifica como diabetes mellitus gestacional tipo A1. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Como les acabo de decir, el control metabólico. Para ello necesitamos realizar un plan individualizado para cada paciente, que básicamente se resume en que los carbohidratos deben componer un 40% de la dieta y estos deben ser complejos para así asegurar una digestión lenta y una menor absorción de los mismos, disminuyendo así pues la hiperglicemia postprandial. Por otro lado, las grasas deben comprender también un 40% de la dieta y el 20% restante debe corresponder a las proteínas. Ya cuando definitivamente no logramos el control metabólico adecuado con un tratamiento no farmacológico, vamos a recurrir al tratamiento con medicamentos, en donde la insulina va a ser la opción por excelencia, o sea, el gold standard de la diabetes mellitus gestacional es la insulina. Eh, Básicamente se considera pues el gold standard por su eficacia y porque no cruza la barrera placentaria y no se le conocen efectos teratogénicos. Las insulinas más utilizadas son la regular o humana y la NPH. También podemos usar análogos de insulina, que como sabemos están los de acción ultracorta y los de acción larga. Entonces, en los de acción ultracorta que están avalados por la literatura son el uso de insulina Lispro y la Aspart, y los de acción larga tenemos la insulina Glargina y la insulina Detemir. Los análogos en comparación a la insulina humana no demuestran una diferencia en el resultado del control metabólico, sin embargo, sí se ha visto que tienen una menor incidencia de hipoglicemia. También es muy importante que tengamos en cuenta que la dosis de la insulina va a depender de la edad gestacional o bueno, del momento en general en el que le demos este tratamiento o iniciemos el tratamiento de nuestra paciente. Entonces, en la paciente que le identificamos por algún motivo de manera pregestacional esto, pero ya tiene planes de quedar en embarazo, le daríamos 0.6 unidades por kilogramo día, en primer trimestre 0.7 unidades kilogramo día, segundo trimestre 0.8 unidades kilogramo día, tercer trimestre 0.9 unidades kilogramo día y a término consideramos una unidad kilogramo día. El otro elemento para el tratamiento farmacológico son los hipoglicemiantes orales, en los cuales la metformina es el que más utilizamos. La metformina es una biguanida que se va a encargar de inhibir la gluconeogénesis y la absorción intestinal, aumentando la captación periférica de la glucosa. Se ha visto que la metformina tiene una efectividad clínica similar a la insulina,
no va a aumentar el riesgo de teratogenicidad, sin embargo, que cruza la barrera placentaria y podría llegar a producir un efecto metabólico pues, en el feto. Por otro lado, tenemos otro hipoglicemiante oral que es la gliúrida o glibenclamida, que es una sulfonilurea, cuyo efecto principal es la secreción y aumentar la secreción y la sensibilidad de la insulina. Pero esta se asocia a mayor incidencia de hipoglicemia neonatal, preeclampsia e hiperbilirrubinemia. Entonces, como vemos, pues a pesar de que son buenas opciones farmacológicas, la insulina sigue siendo pues mejor que esta. Para los casos de diabetes gestacional es muy importante que además del tratamiento realicemos una vigilancia fetal adecuada, de modo que aquellas pacientes que requieren tratamiento farmacológico, es decir, aquellas clasificadas como pacientes con diabetes mellitus gestacional tipo A2, podrían llegar a homologarse con aquella paciente con diabetes pregestacional, perdón, con un riesgo aumentado de muerte intrauterina. Y estas pacientes se considera que deberían iniciar una vigilancia de manera semanal desde la semana 32 para ver bien sea por medio de monitoría fetal, de perfil biofísico o con otras pruebas ecográficas cómo va el desarrollo fetal y las condiciones del bienestar intrauterino. Por otro lado, en pacientes que si se logra controlar eh, el el nivel de la glucosa por medio de solo la dieta y el ejercicio, como lo veíamos anteriormente, es decir, las A1, no existe suficiente evidencia de aumentos de muerte intrauterina antes de las 40 semanas, de modo que se considera pertinente tener una vigilancia fetal estándar. En cuanto al momento del parto y cuándo debería ser, pues en las pacientes que tienen diabetes mellitus gestacional tipo A1, vamos a realizar un manejo expectante hasta el término, pues se ha demostrado que no requieren intervención antes de las 39 semanas y es apropiado llevarlas incluso hasta las 40 semanas con los test anteparto indicados. Y en cuanto a las pacientes que requieren tratamiento farmacológico, es decir, las A2, no hay suficiente evidencia, pero podría, o sea, se considera que es adecuado llevarlas hasta las semanas 37 a 38. Y antes de esto, o sea, antes de la semana 37, que recordemos que es considerado un embarazo a término, solo se consideraría inducir el parto en caso de que tenga pruebas de bienestar fetal alterada. Importante que a pesar de que lo vayamos a llevar a término o sí, o haya que desembarazar antes, hay que hacer un control del crecimiento fetal por el ultrasonido, pues como ya veníamos hablando anteriormente, la macrosomía es uno de los mayores complicaciones o consecuencias de la diabetes mellitus gestacional, de modo que es posible que se dé la distocia de hombros y en este caso se consideraría la cesárea en fetos que sean más grandes de 4.500 gramos, pues para así evitar la distocia de hombros y cualquier otra trauma obstétrico que le pueda generar pues el gran tamaño del bebé a la paciente. Y ya, pues como les decía, para finalizar un poco todo lo que venimos hablando, es importante que recordemos que el tratamiento de la paciente o el seguimiento en general, el esquema, no llega solo hasta el parto, sino también hay que cuidar el posparto, pues un tercio de las pacientes que desarrollan una diabetes mellitus gestacional van a quedar con intolerancia oral a la glucosa y de un 15 hasta un 70% pueden terminar con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entre 4 a 12 semanas postparto tenemos dos opciones, realizar una prueba en ayunas o una curva de glicemia de 2 horas con una carga de 75 gramos. En el caso de que esta prueba en ayunas nos dé más de 125 y la glucosa de 2 horas después de la carga de 5 gramos nos dé más de 199, vamos a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus, para lo que la referiremos a el servicio pertinente para ser tratada. En el caso en el que la glicemia en ayunas le dé entre 100 y 125, o la glucosa después de las 2 horas de la carga le dé entre 140 y 199, vamos a considerar que es un valor alterado que puede llegar a clasificar como una intolerancia a la glucosa o una alteración en el metabolismo de la glucosa, de modo que vamos a considerar referir a la paciente,
de ser pertinente, le haríamos recomendaciones de perder peso, de realizar actividad física. Se puede llegar a considerar el uso de metformina y el tratamiento por medicina nutricional. También súper clave que nos llevemos que a estos pacientes cada año vamos a tener que revisarles nuevamente la glicemia, pues están en mayor factor de riesgo de ser clasificadas como pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y ya finalmente, si a esta paciente le da el resultado de la glicemia en ayunas es menor a 100 o el resultado de las 2 horas es menor a 140, consideramos que este es un valor normal, de modo que vamos a proseguir a hacer este mismo test cada 1 a 3 años, porque recordemos que este 70% de las pacientes que pueden terminar con diabetes mellitus 2 no es inmediatamente después, sino incluso 22 a 28 años después del episodio de diabetes mellitus gestacional, de modo que hay que seguirlas monitoreando. Y si es necesario, nuevamente hacer el asesoramiento para actividad física y pérdida de peso, nuevamente si es pertinente. Y bueno, esto era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y pues si tienen cualquier pregunta, pues estoy abierta. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu charla. Estuvo muy buena, muy concreta, justo lo que necesitamos saber para este gran importante tema. No sabemos de pronto si alguno de ustedes quiere aportar algo o si el doctor Jorge Campo quiera decirnos algunas palabras antes de cerrar la reunión. Hola, sí, buenas noches. No sé si alguien tiene alguna pregunta o les envío alguna pregunta antes de puntualizar algunas cositas. ¿No? Bueno, entonces, felicitaciones María Carolina, excelente la charla, muy puntuales. Realmente sí tocaste los temas fundamentales y muy puntualizados de lo que debemos saber de la diabetes gestacional. Importantísimo la parte de la fisiopatología que mencionaste en cuanto a ese círculo vicioso constante que hay ahí en el feto entre una hiperinsulinemia, hiperglicemia. Entonces recordemos que la insulina se va a comportar como una hormona o tiene un comportamiento anabólico y por lo tanto entonces al ser una hormona anabólica induce a la división celular. De ahí la explicación de por qué los fetos pueden ser macrosómicos, muy bien como lo explicó María Carolina. Adicionalmente, recordar entonces que el estado de hiperglicemia conduce entonces en ese feto a una sobreproducción de radicales libres y son estos radicales libres los que van a inducir a daño celular. Y entonces es por eso que puede ser catastróficos con desenlaces catastróficos como el óbito fetal en las pacientes que tienen este tipo de patología no controlada por toda esa sobreproducción de radicales libres que incluso pueden ser tan nocivos para varias células, entre esas los cardiomiocitos, y por lo tanto pueden entonces inducir óbito fetal en estas pacientes si no está controlada la patología. Importantísimo recordar que el tamizaje o las pruebas tamizajes que tomamos acá en Colombia, por la guía, como muy bien lo dijo María Carolina, por la guía colombiana estamos usando el tamizaje en un solo paso. No hacemos test de O'Sullivan y luego confirmamos con una prueba de tolerancia a la glucosa. En Colombia hacemos tamizaje con una prueba de un solo paso con una carga de 75 gramos de glucosa. Es la que hacemos en Colombia por la guía. Pero no falta que de pronto en algún sitio o alguien nos llegue una paciente a la cual hicieron el esquema anterior, pero realmente es muy raro ver en la práctica clínica que le hayan hecho primero un test de O'Sullivan. Los españoles y los europeos, casi que en general, pero sobre todo los españoles, siguen manteniendo el esquema de 2 pasos. Ellos primero hacen test de O'Sullivan y luego sí pasan a la carga de glucosa. En Colombia, a las pacientes en el control prenatal le hacemos una glicemia al inicio del embarazo, cuando empieza su control prenatal, y luego la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 entre la semana 24 y 28. Importantísimo recordar que en estas semanas es donde hacemos esta prueba, porque en este periodo de tiempo entre la 24 y la 28 es cuando ocurre el pico de esas hormonas placentarias que inducen resistencia a la insulina, como por ejemplo la lactógeno placentario o también llamada somatotropina coriónica.
es donde ocurre el pico de estas hormonas, y al ocurrir el pico de estas hormonas, entonces es cuando queremos realmente saber, o es la oportunidad que tenemos realmente para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Quería también recalcar en cuanto al seguimiento de la patología, es importantísimo que las pacientes siempre tengan glucómetro, ¿sí? Porque si no tenemos el glucómetro, no hay forma de saber si estamos haciendo un adecuado control metabólico. Del control metabólico van a encontrar mucha literatura, ya incluso cada vez es más laxo, la guía colombiana habla de 85%, pero ya incluso se encuentra literatura que son laxos en que si la paciente tiene por lo menos el 50 al 60% de las glucometrías dentro de metas, la paciente tiene un adecuado control metabólico. Si le vamos a iniciar manejo no farmacológico, que es el tratamiento de primera línea, no, el tratamiento de la dieta gestacional de la primera línea es dieta y ejercicio, ¿sí? Citarla en 7 a 14 días para mirar y que me traiga todo el reporte de sus glucometrías. Determino cuánto es el porcentaje del control metabólico y así puedo definir si sigue con dieta y ejercicio o si definitivamente la paso a tratamiento farmacológico. Una vez que pase a tratamiento farmacológico, entonces muy bien, como lo dijo María Carolina, pero hay que hacer una salvedad, la insulina no es el gold estándar. Recuerden ustedes que el gold estándar hace referencia a la mejor prueba diagnóstica, valga la redundancia, para llegar a un diagnóstico. Entonces la insulina, como la insulina al ser un tratamiento, no puede ser un gold estándar. ¿Sí? Gold estándar es una prueba que usamos para diagnosticar una enfermedad, o la mejor prueba para diagnosticar una enfermedad. Entonces realmente la insulina es del tratamiento farmacológico el de primera línea, según toda la literatura. ¿Por qué? Por la seguridad de la medicación. Pero no podemos negar que es mucho más cómodo para una paciente tomarse unas tabletas de metformina a estarse pinchando 3, 4 veces al día, tras de que ya también tiene que estar pinchándose los dedos para la glucometría, ¿sí? Entonces, también si bien hay estudios que dicen que o guías, la gran mayoría de las guías dice que la insulina es la primera línea en el manejo farmacológico, también no podemos negar que hay estudios innumerables donde se avala que el uso de la metformina sea primera línea por la comodidad de la administración del medicamento. Y las pacientes, obviamente, si yo la coloco a elegir entre un medicamento que es tomado y uno que es aplicarse en la barriga, inyectado, o sea que sea subcutánea la agujita, va a preferir una vía oral. Entonces, en Colombia, por lo tanto, seguimos usando como primera línea farmacológica, generalmente casi todos, seguimos usando la metformina por esa comodidad en la administración del medicamento a la paciente. La metformina, si bien atraviesa la barrera fetoplacentaria, y de hecho el estudio por el cual se supo, y como lo mencionó ahorita también María Carolina, que como sabemos las pacientes, un gran número de pacientes con síndrome de ovario poliquístico son resistentes a la insulina, entonces ellas llevan terapia con metformina para mejorar también la resistencia a la insulina junto con dieta y ejercicio. Como las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen problemas de fertilidad, ¿sí? Porque generalmente no ovulan porque tienen ciclos irregulares, si una mujer no menstrua, muy seguramente, o puedo decir con seguridad que clínicamente que no está ovulando. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, hablando de la metformina, entonces con estas pacientes que se les daba metformina con síndrome de ovario poliquístico no se embarazaban y se empezaron a dar cuenta entonces que la paciente, como pensaba que no se iba a embarazar, seguía tomando la metformina y, sorpresa, se embarazaba y seguía tomando la metformina. Cuando ya veníamos a ver, tenía 12, 13 semanas de embarazo y por eso es que se pudo saber que la metformina, y entonces nacieron los fetos de estas señoras, nacieron los bebés de estas señoras y nos pudimos dar cuenta que no le pasaba nada a los bebés, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es que se sabe, gracias a esa incidencia o ese accidente, por así llamémoslo de esa forma, médico o farmacológico, es que sabemos que se lo podemos dar a las pacientes embarazadas, pero sí, atraviesa la barrera fetoplacentaria. Y los grandes temores a veces que teníamos era que podía producir un efecto metabólico en el feto, pero ya se encontró que realmente no produce ningún efecto. Y el temor también que había era si al producir una hipoglicemia fetal podría esto verse afectado, se podría haber afectado el IQ de estos fetos, pero también ya también hay un estudio que evidenció que no se ve ninguna diferencia en el IQ de los fetos o de los niños que recibieron
metformina a sus mamás y que fueron expuestos in utero a la metformina versus los que no la recibieron, con los niños de su misma edad no hay ninguna diferencia significativa en el IQ de estos niños. Entonces podemos dar con seguridad el medicamento durante el embarazo, y por eso es que ustedes van a ver que generalmente es más frecuente que encuentren señoras con metformina que con insulinas en las diabéticas gestacionales. Y lo otro en lo que quería puntualizar era en el seguimiento posparto. Una vez que la señora ya tuvo su bebé pues la señora tenía diagnóstico de diabetes gestacional, una vez la señora ya tuvo parto o cesárea según la indicación obstétrica, esta señora, por así decirlo, podemos decir que ya no tiene el diagnóstico porque ya no está embarazada. ¿Cuándo vamos entonces a confirmar si quedó diabética? Porque recordemos que cerca del 70% de las diabéticas gestacionales pueden quedar diabéticas, no gestacionales, diabéticas con diabetes mellitus. Entonces, cerca del 70% pueden quedar con la enfermedad. Entonces, ¿cuándo voy a censar o cuándo voy a hacer el tamizaje de si quedó diabética? A los 40 días posparto se debe tomar la primera prueba. ¿Cuál prueba? Con la que yo quiera. Hemoglobina glicosilada, como bien lo mostró María Carolina, una glicemia pre y post, una glicemia al azar, una glicemia en ayuna, porque cualquiera de las pruebas las avala la ADA en su consenso del año pasado. Entonces, con cualquiera de esas pruebas yo le puedo hacer el diagnóstico a la señora. Pero ¿cuándo se la voy a tomar? 40 días posparto. Antes no debo tomarla. Luego de que le tomo esa prueba 40 días posparto, se recomienda que, y si sale negativa y no es diabética, tomarle una nueva prueba a los 6 meses. Y después de esa de 6 meses, si sigue negativa, como lo dijo Carolina, anual. ¿Listo? Porque recuerden que no es un porcentaje despreciable, es más de la mitad. Cerca del 70% de las diabéticas gestacionales pueden quedar diabéticas para el resto de su vida. Entonces, por eso debo seguir tamizando la enfermedad. Y en cuanto al momento del parto, entonces ahí puntualizamos lo del posparto, cuando voy a pedir la nueva prueba para saber si quedó diabética, y luego anual, como ya lo mencionamos. Y al momento del parto, entonces la vía del parto, como sabemos, puede ser parto vaginal, solamente se indica cesárea según la condición obstétrica. Si tiene macrosomía fetal el feto, valga la redundancia, o cesáreas previas, etcétera. Si es una condición obstétrica. Si no, del resto pueden tener partos vaginales sin ningún problema. Las del grupo 1, las que están con manejo, con dieta y ejercicio, ellas pueden, sí, también lo avala la OMS, es discutido por otras sociedades, pero la OMS dice pueden llegar a las 40 semanas sin problema. Y las que son del grupo 2, las A2, que tienen tratamiento farmacológico, ahí sí difieron lo de 37 semanas, porque como muy bien lo dijo María Carolina, recuerden ustedes que también la insulina, todo este estado de hiperinsulinemia, va entonces a ver también afectada la producción de los neumocitos tipo 2. Entonces, por lo tanto, la maduración fetal de estos bebés se ve un poquito más lenta o más retardada. Entonces, en estas señoras, realmente la gran mayoría de las guías nacionales e internacionales recomiendan partos sobre la semana 38.5. Entonces, sí, para dar chance a que de pronto ese neumocito tipo 2 te haya sido capaz de metabolizar o de producir toda la cantidad de surfactante pulmonar que necesitamos, digamos, en este momento tan crítico donde apenas el bebé se va a desprender de la placenta y solito va a arrancar a hacer todas sus funciones vitales, por así llamarlo. De resto no tengo ninguna otras apreciaciones. Muchas gracias nuevamente por la invitación y no sé nuevamente si hay preguntas o dudas en el auditorio de las personas que se conectaron a la charla. Doctor, muchísimas gracias por sus intervenciones, por sus apuntes. A María Carolina también muchísimas gracias por la charla y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy por su tiempo. En verdad, si tienen alguna duda, sin pena nos pueden escribir a cualquiera, aprovechando que está el doctor aquí, o después nos las deja y con gusto se las estaremos respondiendo. Entonces, voy a revisar el chat. Parece que no hay dudas. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por conectarse y por la dedicación que le tiene al grupo. Y todos, pues nada, tengan una muy buena noche y nos estaremos viendo en las próximas charlas. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Buenas noches.